Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie y estamos animados, desafiados, expectantes de lo que Dios va a hablarnos por medio de esta nueva serie. Esta serie está alrededor del libro de los Hechos. Vamos a estudiar en este tiempo el libro de los Hechos. Y si tú quieres poner un nombre a esta serie, si tú tomas notas, a los hechos de la palabra predicada. Esa es nuestra serie, los hechos de la palabra predicada. Yo voy a argumentar en unos minutos el porqué de este título para esta serie, los hechos de la palabra predicada, pero es como vamos a caminar. El tema para hoy va a ser una introducción al libro de los hechos. Queremos introducir, darte una visión general de este libro, de tal forma que pueda, espero yo, despertar en tu corazón una expectativa, entusiasmo, un desafío particular al momento de estudiar a la iglesia primitiva y cómo esta iglesia, desde sus inicios y a lo largo del desarrollo de esta iglesia, Dios ha estado obrando y cómo Dios hoy, sin lugar a dudas, puede hacer lo mismo que hizo en la iglesia primitiva. Con esto en mente, quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 5. Estos versículos van a ser un marco de referencia para todo lo que vamos a introducir en esta mañana. La siguiente semana o las siguientes semanas vamos a volver otra vez a esta porción para empezar a observar los detalles del texto. Por ahora solo van a ser, repito, un marco de referencia para nosotros. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si pudiésemos traer a hermanos del primer siglo y con mayor precisión a aquellos que son descritos en el libro de los Hechos y de manera particular en el capítulo 2, que es donde empieza o donde da inicio la vida de la iglesia, ¿qué opinión tendrían ellos de la iglesia del año 2025? Si pudiésemos hacer que viajen en el tiempo y usamos esas máquinas que aparecen en las películas y ellos llegan y empiezan a visitar distintas iglesias y empiezan a conversar con distintos creyentes, ¿qué opinión tendrían ellos de la iglesia, de los creyentes de este siglo? Yo creo que no hay que como que pensar mucho, porque al momento de explorar el libro de los Hechos vamos a notar que probablemente sí hay una diferencia sustancial entre la iglesia primitiva y lo que es la iglesia hoy. Es posible que lo que muchos hoy llaman cristianismo sea una versión diluida de lo que fue la iglesia primitiva. Tal vez tenemos una versión individualista del cristianismo, una visión empobrecida de lo que realmente es el cristianismo. Es posible que hayamos reducido tanto el mensaje y la misión del evangelio que apenas se parece a lo que vivió y proclamó la iglesia primitiva. Y probablemente en un plano un poco más personal, es posible
que muchos creyentes hoy anhelen lo que vivió y experimentaron los creyentes en el primer siglo. Es posible que muchos creyentes hoy anhelen ver el poder, la obra del Espíritu Santo, probablemente de manera mucho más tangible, probablemente de manera mucho más visible, como lo experimentó la iglesia primitiva. Y entendamos que Dios no cambia. Entendamos que Dios es el mismo de ayer, como declara su palabra, hoy y por los siglos. El mismo Dios que obró en la iglesia primitiva es el mismo Dios que hoy está buscando obrar en su iglesia. Pero yo creo que vamos a estar de acuerdo, y en la medida que exploremos el libro de los Hechos, vamos a notar estas diferencias abismales, creo yo, después de haber leído un poco más el libro, diferencias abismales entre cómo vivía su fe la iglesia del primer siglo y cómo vive hoy la iglesia su fe en este año 2025. Ahora, todo esto, estas dos visiones de cómo luce la iglesia hoy, cómo luce el cristianismo hoy, y cómo lucía la iglesia en el primer siglo y cómo lucían los creyentes en el primer siglo, debe llevarnos a la necesidad de sumergirnos en el libro de los Hechos, de explorar, de revisar. Probablemente Spurgeon diría de bucear, de clavarnos en las escrituras y nadar hasta el fondo mismo para poder mirar lo que Dios estaba haciendo en la iglesia primitiva. La pregunta, si tu pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos estudiar el libro de los Hechos? ¿Por qué debemos invertir en un libro que por muchos es considerado solo un libro de historia de la iglesia primitiva? Debemos hacerlo porque este es un libro que no solo nos muestra cómo era el cristianismo en sus inicios, también nos ayuda a recuperar la esencia de lo que significa ser creyente y lo que significa ser iglesia. Y en la transición, creo yo, que estamos viviendo como iglesia, en el proceso que estamos empezando a experimentar de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, varios ajustes que se están haciendo alrededor de la vida de la iglesia, creo que este libro llega en el momento preciso, en el momento adecuado para poder alinearnos y ver quiénes somos, hacia dónde estamos yendo, qué debemos ajustar y cómo podemos principalmente ser más bíblicos. Cómo podemos vivir una vida de iglesia más bíblica, que armonice más con lo que la palabra enseña. Ok, con esto en mente entonces, quiero que revisemos muy brevemente acerca del autor y el título del libro. Voy a tomar un par de minutos en hablar del autor, creo que van a ser segundos, y vamos a invertir mucho más tiempo en explorar el porqué del título que tiene este libro, Libro de los Hechos. Todos estamos de acuerdo, porque la palabra lo señala y es explícita al momento de decir esto, que el autor es el doctor Lucas, doctor de profesión, médico de profesión. De hecho, es uno de los escritores más finos a lo largo de las escrituras, por su conocimiento, por sus estudios, por la forma en que escribe, por la manera en que narra las cosas tan estructuradas, tan claras, con profunda precisión en cuanto a los hechos, tiempos, formas, personas que intervienen a lo largo de esta narrativa. Su escrito tiene esa particularidad a diferencia de otros escritos en el Nuevo Testamento. Cuando tú observas la palabra, en el versículo 1 que revisábamos de Hechos capítulo 1, lo que hizo Lucas es escribir acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y tiene la misma expresión en su evangelio Lucas, que él empieza a hablar de lo que Jesús hizo, de lo que él enseñó y lo que él hizo. Entonces estos dos tomos escritos por Lucas, el evangelio de Lucas lleva su nombre, el libro de los Hechos, que es reconocido a Lucas o se reconoce a Lucas como el autor del libro de los Hechos, por muchos es considerado como los dos tomos de la historia del cristianismo. Pero hay algo particular en estos escritos. Cuando él escribe el evangelio, su evangelio, el evangelio de Lucas, en este primer escenario, él empieza a describir lo que Jesús enseñó e hizo en su humanidad. Lo que él va a narrar en Hechos
es lo que Jesús sigue haciendo, pero ahora como rey. Espero notes la diferencia. En los evangelios Jesús es descrito como el siervo, como el Dios hecho hombre. Y Lucas narra otra vez todo lo que él hizo y lo que él enseñó. Mientras él estuvo caminando por la tierra, esa es la narrativa del evangelio de Lucas. Pero ahora en Hechos, Cristo ascendió, Cristo está sentado a la diestra del Padre como Rey y Señor, pero su obra no ha terminado. Entonces Hechos es como la continuación de la obra de Cristo, pero ahora desde su gloria. Lucas, como hombre, como siervo, Hechos, como un rey glorioso. Esto es importante porque lo que vamos a observar en Hechos en las siguientes semanas es el poder de Dios desplegándose por medio de su Espíritu Santo, haciendo, o más bien usando la proclamación del evangelio como el medio de gracia para conmover a todo hombre. Esto va a ser lo que Lucas nos va a narrar. Veamos el título. Tú tienes en tu Biblia, o en tu tablet, o en tu celular, el libro de los Hechos, es como está registrado. Pero el título en sí mismo no fue reconocido hasta el segundo y tercer siglo. No tenía un nombre particular, solo era el nombre de los hechos, no decía los hechos de los apóstoles. Solo eran los hechos de quién, los hechos de la iglesia. Fue hasta el tercer siglo que recién se puso el nombre de los hechos de los apóstoles. Cuando mencionamos los hechos de los apóstoles, y este es el nombre, decíamos, que es el nombre que la iglesia primitiva comenzó a usar y a referirse a este segundo libro escrito por Lucas. Debemos recordar que realmente en la lectura, y en esto coinciden muchos autores, no es solo los hechos de los apóstoles, porque lo que hace Lucas es mencionar y dar mayor preeminencia a otros creyentes dentro de la iglesia primitiva, como Esteban, como Felipe, como Priscila, entre otros. Y si tú lees esta carta y este libro, y espero que lo hagas, tú vas a notar que en la primera sección del libro de los Hechos, el nombre que aparece más es el de Pedro. Es como que el personaje que es más relevante en ese momento, pero no se cita de manera tan amplia el resto de los apóstoles. Tú miras la segunda sección del libro de los Hechos y tú te encuentras con un Pablo como el personaje preeminente en la segunda mitad de la narrativa del libro de los Hechos. Pero luego tú vas a observar a múltiples personas, múltiples circunstancias, múltiples personajes, si vale la expresión, que Lucas los va describiendo como ejemplos o testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, el título, Los Hechos de los Apóstoles, en un sentido no recoge toda la idea de lo que es este libro. No es que esté mal, pero no recoge toda la idea de lo que quiere transmitir Lucas. Por otro lado, el libro de los Hechos también es conocido como los Hechos del Espíritu Santo. Yo no sé si tú has escuchado esto, pero también es conocido el libro de los Hechos como los Hechos del Espíritu Santo. Y la razón es por la promesa de Jesús. ¿Tú recuerdas lo que Jesús les dice? Lo vamos a revisar, pero solo para recordar brevemente. Jesús les dice que no salgan del aposento alto hasta que haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y hayan sido investidos de poder. Ellos debían esperar en ese lugar. Y en la narrativa bíblica, tú observas, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que este Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, viene a ser morada en los discípulos en la fiesta de Pentecostés. La narrativa continúa, llegamos a Hechos capítulo 8 y el Espíritu Santo desciende a obra sobre los samaritanos. Como que la promesa no solo era para los apóstoles judíos en el aposento alto, capítulo 8, ahora el Espíritu Santo también está sobre los samaritanos, que son conocidos como gentiles. Observamos el capítulo 10 y el Espíritu Santo desciende ahora sobre los gentiles, pero en la casa de Cornelio. Y a lo largo de Hechos, vemos al Espíritu Santo dando valor,
fuerza, coraje, determinación a los discípulos para proclamar la palabra de Dios. Yo creo que el libro de Hechos, observando la obra del Espíritu Santo, marca un antes y un después en la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Porque tú observas a los discípulos temerosos. De hecho, se escondieron, no querían salir. Ellos temían ser capturados como su maestro, temían ser muertos como lo fue su maestro. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y los embiste de poder, lo primero que hace Pedro es salir y predicar. Lo primero que él hace es salir y proclamar las buenas nuevas del Cristo resucitado. Y lo que sucede en aquella primera exposición de la palabra es que 3,000 personas se convierten. Y ese mismo día se bautizan 3,000. Ese es el poder del Espíritu Santo empezando a actuar en la vida de su iglesia. Tú observas Hechos 4:31 un poco más atrás y vemos al Espíritu Santo proveyendo guía, instrucción, consolación, fortaleciendo a su iglesia. Con una participación tan dinámica que Pablo estaba caminando en cierta dirección y Pablo dice, el Espíritu Santo me dijo, no por allá, Pablo, es por allá. Esa dinámica de la obra del Espíritu Santo en una comunión tan fluida con la iglesia primitiva que es hasta uno puede anhelar aquello y desear, pero no es un anhelo y un deseo ambiguo, es que la iglesia hoy debería moverse igual. La iglesia hoy debería ser guiada por el Espíritu Santo. Pero ojo, y vamos a hablar de esto mucho más adelante, el Espíritu Santo no opera lejos de las Escrituras. El Espíritu Santo no obra con poder lejos de las Escrituras. No lo hace. El Espíritu Santo no va a llevar adelante una acción que no esté inspirada en las Escrituras. El Espíritu Santo no va a violentar la palabra. Y esto la iglesia primitiva lo entendió. Entonces observamos al Espíritu Santo no solo fortaleciendo, sino también equipando, capacitando a los primeros creyentes, abriendo su entendimiento para que la palabra de Dios pueda ser sembrada en sus corazones y muchos de ellos entonces puedan arrepentirse y creer. Entonces la palabra o el libro de los Hechos puede ser llamado los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, pero permíteme plantearte un tercer nombre donde viene el nombre de nuestra serie. Los Hechos de la palabra predicada. Los Hechos de la palabra predicada. Ahora, yo creo que esto se hace evidente cuando uno lee el libro de los Hechos. El Espíritu Santo está haciendo su obra, pero no de manera unilateral. El Espíritu Santo está haciendo su obra por medio de la predicación de la palabra. Iglesia, escucha. El Espíritu Santo obra por medio de la predicación de la palabra. Y en esto queremos anclar esta serie, en que anclemos nuestros corazones, en que la única manera, la única forma que la iglesia puede experimentar profundidad en las Escrituras, un volver a las Escrituras, un avivamiento personal, un avivamiento corporativo, es por medio de la predicación de la palabra, que usa el Espíritu Santo esta palabra y conmueve el corazón de su iglesia. Esta es la forma. Y tú vas a observar conmigo esto a lo largo de esta serie. Este es el mecanismo del Señor. No son asuntos estratégicos de marketing, de mejor publicidad, de más luces, más instrumentos, más equipo, más brillo. No, es el poder de la palabra expuesta con fidelidad. Esto es lo que aviva el corazón del pueblo de Dios. Pedro, citaba hace unos minutos, predicó la palabra en Pentecostés y como decíamos en Hechos 2 se registran 3,000 personas viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Fueron transformadas por la sola palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Pedro no tenía nada
para conmover a toda esa multitud. Como tú y yo no tenemos absolutamente nada para poder conmover el corazón de alguien. Es el poder de la palabra expuesta con fidelidad que transforma las vidas. En Hechos capítulo 6, versículo 7, la palabra dice, y la palabra de Dios, escucha, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cómo es que el número de discípulos se multiplicaba? ¿Cuál era la causa de este efecto? La palabra de Dios crecía. La palabra de Dios crece y los discípulos se multiplican. Sin palabra de Dios no hay multiplicación de discípulos. Es la palabra de Dios el detonador, como señala Hechos 6:7, para que el número de los discípulos se multiplique. Si tú me acompañas en tu Biblia, en Hechos capítulo 9, versículo 31, Hechos 9:31, dice la palabra: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Este pasaje es dramático porque este pasaje está construido o está señalando, se está señalando en un tiempo donde hubo persecución. Y en medio de esta persecución, el texto dice que la iglesia gozaba de paz. ¿Por qué? Porque estaba siendo edificada. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Esto es extraordinario. Hechos capítulo 12, versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y una vez más, después de una intensa persecución que se desata contra todos los discípulos, contra todos los apóstoles, en este escenario Jacobo es muerto, el primer mártir de la iglesia. Jacobo es muerto. El texto está diciendo que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En vez de que la persecución detenga el avance de las escrituras, de la palabra, de la proclamación del evangelio, esta seguía avanzando. Su poder se hacía más evidente en medio de las dificultades. Se oponían a la palabra, pero la palabra no podía hallar oposición, porque la palabra es más poderosa que cualquier oposición. Y esto señala el texto. En medio de dificultad, en medio de adversidad, en medio de dolor, en medio de ver al primer mártir derramar su vida por la causa de Cristo, la iglesia crecía y se multiplicaba porque el evangelio estaba creciendo y multiplicándose. Hechos capítulo 13, versículo 49. Hechos capítulo 13, versículo 48 y 49. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Mira lo que señala el texto. Dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, y está señalando Antioquía. Lo que está diciendo el texto es: la palabra de Dios estaba superando, escucha bien, la palabra de Dios estaba superando toda barrera geográfica, toda barrera étnica, toda barrera cultural, porque nadie puede detener el avance de la palabra de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. No sé si te parece impresionante. A mí sí me parece impresionante ver cómo la palabra de Dios se abre terreno, se abre brecha para poder seguir avanzando, no se detiene. Hechos capítulo 16, versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecía en número. Ahora observa, esta expresión confirmada en la fe, algunos comentaristas dicen que la idea está alrededor, que esta gente que estaba llegando a Cristo era discipulada, era
pastoreada, era confirmada en la fe. Y lo que provocaba era que diariamente, la iglesia seguía creciendo. Ahora yo quiero que notes algo. Recuerda que trajimos del primer siglo de Hechos capítulo 2 a un grupo de creyentes, ¿sale? Están en medio nuestro. Y lo están observando y están analizando a la iglesia. Lo interesante alrededor de este texto es lo siguiente: que la iglesia primitiva no hacía campañas de avivamiento. Tú no encuentras esto. No decían avivamiento viernes en la noche de 8 a 10. Por si tú llegas 11, ya no hay avivamiento. Noches de convertidos. No había un movimiento marquetero para tratar de mover la soberanía de Dios alrededor de buscar nuevos creyentes. No. El texto, y si tú prestaste atención a los otros textos que revisamos, la centralidad, la causa, la razón por la que la iglesia crecía, y en este pasaje diariamente, era por la proclamación de la palabra. La sola proclamación de la palabra. No más, no menos. La proclamación de las escrituras traía cada día, 16:5, nuevos creyentes a la iglesia. Hechos capítulo 19. Yo sé que estás pensando y no se puede hacer campañas de evangelismo. Espérate, no te pierdas la serie, vamos a llegar a eso. Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Ahora, este texto está señalando varias cosas. Este texto nos está hablando de lo que sucedió en la ciudad de Éfeso, donde muchos practicantes de ocultismo y magia estaban llegando a Cristo, estaban llegando al Señor. Pero no solo era un llegar como pasivo, me explico, me arrepiento y creo, sino que ellos llegaban y confesaban y declaraban las cosas que practicaban. Me explico. Llegaba un mago, una divina y decía: yo soy un brujo, yo soy un hechicero, toda mi vida he invertido en estas cosas, traigo mis libros para que sean quemadas, creo que Jesucristo es el Señor, creo que Él es Rey, yo he contaminado. Llegaban de esa manera. Esto es lo que están narrando Hechos. El cómo estos hombres eran tan conmovidos por el poder de la palabra que empezaron a expresar todo lo que hicieron. Lo segundo que señala este texto es que los poderes de las tinieblas no pueden compararse, ni están en competencia, ni hay una pugna con el poder de la palabra. No hay fuerza natural ni espiritual que resista el poder de las escrituras. Iglesia, escucha, no hay poder humano, no hay poder espiritual maligno que pueda oponerse al poder de la predicación de las escrituras. Así fue en el primer siglo y así es hoy. No es un asunto para andar temerosos. Es que me han hecho mal de ojo. Es que me han echado quién sabe qué. He encontrado un que se llama un peluchito y lleno de agujas y decía Eric. No hay nada que resista el poder de la palabra de Dios predicada. Absolutamente nada. Y lo que provocó esa palabra predicada es que estos magos, adivinos, todos ellos llegaron gritando, confesando su pecado y trayendo todos sus libros para que sean quemados. 180 kilogramos de plata son más o menos $244,000 en libros de magia.
Hechos capítulo 19, versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. No solo crecía, sino prevalecía. Un día le preguntan a Lutero, ¿cómo es posible? Recuerda que Martín Lutero es el hombre que fue usado por Dios para empujar la reforma protestante. Y le preguntaron cómo es este asunto de la predicación de la palabra. Cómo es que cuando tú predicas o enseñas, la gente es movida, conmovida. Y su respuesta es extraordinaria. Escucha, él dice, yo no hice nada. Yo prediqué, me fui a dormir y la palabra de Dios lo hizo todo. Esa es nuestra tarea. Hermanos, prediquemos la palabra, la exhortación a tiempo y fuera de tiempo, y luego vamos a dormir. Y dejemos que Dios use su palabra poderosamente en el corazón de las personas para transformarlas. El problema nuestro es que hemos invertido los roles. La iglesia primitiva descansaba en la suficiencia de la palabra. La iglesia 2025 piensa que tiene que hacer algo más, que la palabra necesita ayuda, necesita apoyo. El creyente, algunos creyentes 2025 piensan que yo soy el que convierte. Ya pues, acepta al Señor, te ama, te va a ir bien, te va a resolver tus problemas, te va a cambiar a tu marido, va a mover de casa a la suegra, lo que sea. El sentido es la sola palabra predicada. La sola palabra predicada. Hechos capítulo 19, versículos 26, 27. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido. Recuerda que la persuasión viene por la proclamación de la palabra, por la instrucción de la palabra. Este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojado de su grandeza. ¿Notas lo que está sucediendo? El evangelio está entrando a las comunidades, está entrando a las ciudades, y las personas están siendo transformadas. Y cuando las personas son transformadas, su cosmovisión cambia. Y cuando la cosmovisión de las personas cambia, una cosmovisión bíblica, las culturas empiezan a cambiar desde las raíces. Esto es lo que está sucediendo. Y esta gente que hacía estos dioses, como señala el texto, hechos de mano, estaban preocupados. Porque lo que están diciendo es, hagamos algo, porque el negocio se nos viene abajo. Estamos entrando en crisis. Pablo está persuadiendo a mucha gente por medio de la predicación de la palabra. Los está persuadiendo para que abandonen estas cosas, porque lo que Pablo está diciendo es que estos yesos, estos dioses hechos con nuestras propias manos no tienen valor alguno. Solo la palabra puede transformar comunidades y naciones. Solo las escrituras. Hechos capítulo 28, ya cerrando esta travesía de 30 años de historia. Hechos 28, Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Esto está sucediendo en Roma. El evangelio llegó al corazón mismo de Roma,
al centro de la idolatría de ese tiempo, al centro donde los césares eran considerados dioses. El evangelio llegó hasta ese punto, pero observa los otros detalles. Pablo alquiló una habitación y podía los creyentes ir a verlos, y él, que seguía haciendo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Pablo no dijo: hagamos un partido político, como que nos puede ir bien, las cosas están tranquilas, hemos conmocionado todo lo conocido, ciudades, pueblos, nos aman, somos especiales para este pueblo, fundemos un partido político. Muchos lo hubiesen hecho, pero el texto dice que Pablo, aún en sus últimos días, él seguía predicando el reino de Dios y enseñando, escucha, todo, no partecitas, todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Esta es la narrativa que vamos a explorar con detalle al momento de revisar el libro de los Hechos. Si esto no está sucediendo, si esta forma, esta manera de hacer iglesia no está sucediendo, es probable que los discípulos están dando muy poca importancia a la expansión del reino de Dios, porque tenemos poca conciencia por la gran comisión. Lo que generó todo este movimiento en la iglesia primitiva fue la conciencia de la iglesia primitiva de la proclamación del evangelio. Y escucha lo que te voy a decir. Cada vez que la iglesia como que se parqueaba, como que pausaba el impulso de la gran comisión, ¿sabes qué hacía Dios? Persecución. Iglesia, estás muy pasiva, necesito moverte un poco. Persecución. Y la iglesia empezaba a moverse, empezaba a escapar, pero mientras se movían y mientras huían, el evangelio era proclamado. ¿Qué necesitamos tú y yo? Que Dios haga en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra nación, para que podamos movernos hacia la gran comisión. ¿Qué necesitamos hacer? Alguien decía que la iglesia es la embajada del reino de los cielos. Los discípulos, los embajadores. ¿Con qué propósito? Rogar a los hombres, conviértanse a Cristo. Pero hemos perdido de vista esto. Hemos perdido de vista la razón de ser de la iglesia. A lo largo de la historia, el crecimiento de la iglesia siempre ha sido en función del púlpito. Siempre fue así. Nunca fue distinto. Todo crecimiento de la iglesia a lo largo de la historia ha sido en función al púlpito. Al púlpito, hermanos. La predicación de la palabra, no estrategias humanas, la proclamación del evangelio. Un pastor decía: el púlpito no es simplemente un lugar para un buen sermón. El púlpito es el timón de cada iglesia. Para donde el púlpito se dirija, en esa dirección caminará la iglesia. Entonces, si el púlpito es un púlpito de la prosperidad, la iglesia se va a mover en esa dirección. ¿Dirección qué? Prosperidad, riquezas, más cosas, más beneficios. Pero esa no es la misión de la iglesia. A ver, púlpito igual, hermanos, tú eres un campeón. Si alguien te ha dicho que no eres un campeón, te mintió. Tú eres fuerte, vigoroso, tú puedes hacer lo que tú quieras. Empoderamiento en la mente no es la misión de la iglesia. Pero si desde el púlpito se predica eso, la iglesia va a ir en esa dirección. Cómo yo me siento, cómo yo nutro mi yo, cómo alimento a mi yo, cómo lo visto a mi yo. Pero si el púlpito proclama fielmente la sola palabra, la centralidad siempre va a ser discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Si tú preguntas en esta mañana, ¿cuál es la misión de en su palabra? Discípulos que hacen discípulos. Esta es nuestra visión. Esto es lo que queremos.
que tú seas discipulado y mientras tú eres discipulado, tú hagas discípulos. Esta es nuestra misión. Queremos ver a Dios obrando en medio de esta iglesia. Queremos seguir viendo personas que llegan al evangelio en arrepentimiento y fe. Si queremos ver a los creyentes creciendo en santidad, lo que nuestra iglesia debe hacer es cantar la palabra, orar la palabra, predicar la palabra, modelar la palabra y ver la palabra en las ordenanzas de la cena del Señor y del bautismo. Este es el poder de la iglesia en movimiento. No hay más. No hay más. Si tú esperas algo distinto, probablemente este lugar no es para ti. Probablemente este lugar no es para ti. Porque aquí queremos hacer esto. Queremos leer la palabra con profunda reverencia, con profunda convicción. Es la palabra del Señor. Si tú te has preguntado por qué nos tienen aquí afuera retenidos como si fuese colegio, no, es reverencia. Es reverencia, mis hermanos. Por eso a veces cuando tú llegas tarde, tú te quedas afuera, porque la palabra del Señor está siendo leída. Queremos orar la palabra. Queremos que toda la alabanza y las canciones en esta iglesia en particular estén permeadas de palabras que deberían tocar algo más alegre. Tienen miedo al éxito. No. Espérate, chavo, no tenemos miedo al éxito. Este no es un asunto de éxito, no éxito, temor, no temor. Queremos cantar las escrituras. Es que si cantasen un poquito más animados y si pudiésemos aplaudir y yo nos moverme un poco, no sé, pero es que estamos como muertos, como dormidos. No, preocúpate porque aquello que se canta es la sola palabra. Pero si tú quieres levantar tus manos, hazlo. Si tú quieres aplaudir, hazlo. Pero no confundamos mis emociones con la centralidad del evangelio en medio de nuestra adoración. Es que en la iglesia solo se habla de pecado. Y solo nos muestran qué es lo que Dios quiere para nosotros. La semana pasada nos dijeron que aquellos que son discípulos toman su cruz y lo siguen. Sí, preocúpate, porque desde este púlpito cada domingo se predique la palabra. Y si eso deja de ser lo que dije hace unos años, tu vida está en peligro. Cuando tú sientas que el evangelio ha dejado de ser predicado en este lugar, huye y llévame contigo. No necesitamos planificar un servicio de adoración espectacular. La iglesia primitiva no lo hizo. Tú no ves a un Pedro preocupado, alquilaste el sonido y las luces. Con humo se va a ver más chido. Métanle humo. Dale, Lucas, todos, échenle ganas. No necesitamos planificar un servicio de adoración espectacular. Necesitamos excelencia sin lugar a dudas. Porque Dios quiere lo mejor de nosotros con lo mejor que Él nos ha dado. Necesitamos adorar a Dios, predicar a Dios, hacer discípulos en la sencillez del evangelio. Entonces, con absoluta autoridad, este libro puede ser llamado Los Hechos de los Apóstoles, Los Hechos del Espíritu Santo. Para nosotros, para esta serie, los hechos de la palabra predicada. Acompáñame a tu Biblia, en tu Biblia, a Hechos capítulo 1. Todavía tenemos unos minutitos más. Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Hay un cuarto nombre que se le ha dado a este libro en algunos momentos de la historia, y son los hechos de Jesús el Rey. Los hechos de Jesús el Rey. Yo no quiero que salgas de esta reunión diciendo, a mí me sonaba mejor los hechos del Espíritu Santo. No, que a mí no. Cualquiera de estos escenarios recoge lo que enseña el libro de los Hechos. Cuando observamos la palabra en el capítulo 1, en los primeros 13 versículos, de los 13 versículos, en 11 se mencionan a Jesús. Esto es llamativo. En cada versículo, en los primeros 11 versículos, versículo por versículo,
se menciona a Jesús. ¿Por qué razón? Porque es Jesús el que llama a los hombres a salvación. Los apóstoles predican y Jesús llama. Eso es. Los apóstoles, la iglesia, los creyentes predican la palabra y es Jesús quien trae. No es un asunto, acércate por favor, tú. No. Yo recuerdo, no está escrito, voy a tomar solo una licencia de 2 minutos. Yo recuerdo hace unos 30 años atrás, así de joven estoy, en una iglesia en Estados Unidos, estábamos con mi primo y nos invitaron y estábamos sentados hasta el final, hasta atrás. Y en un momento de esos invitaron a un evangelista. Nosotros éramos changos y estábamos sentados y esperando que termine y todo para salir, porque no era un ambiente como muy sano y cosas así. Entonces pasa el evangelista, predica y lo que pasa es que, no voy a adelantarme, termina y él dice, pasa al frente y recibe al Señor. Y empieza a llamar como tú. Siento el Señor que tú eres un no creyente, pasa rápido. Porque si te quedas te vas al infierno. Entonces, ¿cuál te pasaba rápido? Y tú. Y luego lo señala a mi primo. Y mi primo es creyente. Y lo señala y dice, tú pasa. Y yo me hice así como de ladito para que no me llegue. Y lo señala a mi primo. Y le dice, pasa. Y mi primo solo le hacía así. Le dice, no, ya pasa, te vas a ir al infierno. Y mi primo se queda así, porque éramos creyentes. No había cómo. Chango, no sabes qué decir ni cómo reaccionar. Pasa eso, yo lo abracé, le dije, tranquilo, tú eres creyente, no dudes de tu fe. El punto es que este evangelista ganaba por cada persona que se convertía. Entonces, mientras más llegaban al frente, había una mujer que estaba 3 niños, 10 mujeres, 5, igual $1,000. Literal, no estoy exagerando. Ahora, si me decía el predicador, mira Eric, si tú pasas, mano, aquí arreglamos a mitades, te doy tu comisión. Jesús es quien atrae. Jesús es quien atrae. Nosotros proclamamos, Jesús es quien atrae. En Hechos capítulo 2, 39, es Jesús quien llama a los hombres a salvación. Pedro proclama, Dios atrae, Jesús atrae. Jesús es el que añade cada día a su iglesia a los que van a ser salvos. Jesús, no la oratoria de un buen predicador, no los sugieres que reciben tiernos y te hacen seguimiento y te ponen un mensaje. No, es Jesús quien añade a las personas a su iglesia. Hechos 2:47, vemos a Jesús enviando a sus ángeles para liberar a sus siervos de la cárcel. Es Jesús que mira a los suyos en prisión y Jesús dice, vayan, libérenlo. Es Jesús cuidando de los suyos. Vemos a Jesús revelándose visiblemente tanto a Esteban como a Saulo. Jesús. Y podemos continuar con una narrativa extensa de lo que Jesús hizo a favor de su iglesia. Ahora escucha, ese mismo Jesús que obró en la iglesia primitiva es el mismo Rey y Señor que sigue obrando hoy. Iglesia, descansemos en esto. Si tú tienes parientes que no son creyentes, amigos, y tú les hablas y se los cantas y les haces de todo y tú sientes que más bien se alejan más, recuerda que el que atrae es Jesús, no tú. Él es el que atrae a los suyos a su tiempo, a su manera, bajo las circunstancias que Dios providencialmente orquesta, trae a los suyos. El poder de su palabra sigue siendo tan poderosa como el primer día que fue proclamada. No es que en 2025 es menos poderosa. La diferencia está cuánto los hombres y mujeres que proclaman su palabra dependen de esa palabra. En Hechos 20:24, por ejemplo, Pablo dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Este es el corazón del evangelio, comunicarlo solemnemente como la gracia que salva. Esto es.
A manera de conclusión, déjame darte algunas razones por las cuales vamos a caminar por este libro de Hechos, en lo que yo he llamado al inicio de esta reunión, una época, un tiempo de transición en la vida de nuestra iglesia. Primero, necesitamos el libro de los Hechos para ver de una manera clara cómo luce una iglesia en la que Cristo está obrando por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esto, necesitamos el libro de los Hechos. Queremos ver cómo estamos nosotros, cómo lucimos hoy nosotros, si eso armoniza con el diseño de Dios que Él estableció para su iglesia. Segundo, necesitamos estudiar el libro de los Hechos para ver cómo vivían su fe estos primeros cristianos, enfrentando oposición desde afuera y desde adentro. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían para enfrentar crisis de afuera y crisis desde adentro? Entonces eso nos lleva a estudiar el libro de los Hechos. Tercero, necesitamos el libro de los Hechos porque nos da esperanza y confianza en el poder del Evangelio. Nos da confianza y esperanza en el poder del Evangelio. De hecho, cuando la iglesia primitiva empieza a caminar proclamando el Evangelio, enfrenta una cultura greco-romana absolutamente sanguinaria. Y tú tienes que agarrar cualquier libro de historia y tú vas a encontrar esto, al punto que, por ejemplo, cuando nacía una niña, ustedes recuerdan esto, agarraban a la niña que no era muy bien recibidas y la ponían a los pies del padre. Esa era la patria potestad. El padre, había dos formas. El padre podía levantar su puño y decir vive, o podía decir muere. Y en ese momento la niña, la bebé mujer, era vendida o era tirada a la calle para que los perros se la coman. Ok, esa cultura, parte de esa cultura, es lo que enfrentó la iglesia primitiva. El estudiar este libro nos va a dar esperanza y confianza en la suficiencia del Evangelio para transformar una sociedad. Cuarto, necesitamos este libro porque nos enseña de forma práctica cómo compartir el Evangelio y cómo defender nuestra fe. Porque yo puedo pensar que la forma en que comparto es bíblica. Vas a evaluar esto a la luz del libro de los Hechos. Quinto, antes, Martín Lutero decía, quiero traer esta cita: nosotros podemos llevar el Evangelio al oído de las personas, Dios se encarga de llevarlo al corazón. Nosotros podemos llevar el Evangelio al oído de las personas, pero Dios se encarga de ese Evangelio llevar al corazón de cada persona. Esta es la esperanza que tenemos. Quinto, necesitamos estudiar Hechos porque este libro fortalece nuestra fe. Quiero citar a un autor, una autora, Guthrie. Ella dice: cuando las cosas van de mal en peor y sientes que no puedes soportar ni una carga más, saborea las palabras de Jesús a Pablo después que le rogara que le quitara su aguijón. Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Confía en que Jesús será fiel a esta promesa. Confía en que su gracia será suficiente para permitirte soportar con fidelidad todo lo que Él ha decidido permitir en tu vida. Confía en que su poder se manifestará cuando ya no tengas fuerzas para perseverar por ti mismo. Confía en Jesús. Él hará lo que dijo que haría. Él sigue sentado en su trono. Él no se ha mudado de lugar. Nadie lo ha destronado. Nadie le ha dado un golpe de estado. Él sigue siendo rey y Él sigue obrando en su iglesia por los siglos de los siglos. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Entonces el libro de los Hechos no lo veamos como un relato de lo que Dios hizo en el pasado. Es una invitación para que tú y yo seamos parte de lo que Él sigue haciendo hoy. Hechos es una invitación para ti y para mí, para sumarnos a su gran obra, depender del poder de su Espíritu Santo y descansar en la sola Escritura al momento de proclamarla. Aquello que impulsó a la iglesia primitiva, su Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que sigue obrando hoy. Es el mismo Espíritu Santo que sigue trabajando en nuestros corazones.
El poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo sigue obrando hoy en medio de su pueblo. Iglesia, sumémonos a esto. Veamos Hechos no solo como un libro para saber qué sucedió, sino para anhelar lo que sucedió, sabiendo que Dios puede hacer lo mismo hoy en hombres y mujeres fieles a su palabra.